hay una cosa extraña, pero ya de un tiempo para acá dejó de ser extraña. En Rusia, heredera de aquellas formas, fórmulas, modos y maneras de la Unión Soviética, ocurren muertes extrañas. Muertes extrañas que siempre son puestas como muertes naturales, o como lamentables accidentes, o como terribles suicidios. Y resulta ser que detrás de eso nunca se explica qué fue lo que realmente ocurrió, pero siempre, en todos los casos, las muertes parecen muy oportunas. Se ve cómo estas desapariciones ocurren en personas que estaban sanas, que no tenían ningún problema, pero que dejaron de ser o útiles o empezaron a ser incómodas para el régimen de turno. Esto se repite en el caso de Cuba. La diferencia es que en el caso de la Unión Soviética y la hoy Rusia, normalmente se utiliza o decir que tienen problemas mentales y debieron internarlos, o el famoso infarto ruso. Ay, le dio un infarto. Nunca se vio acá, luego le dio un infarto. Y luego está la muerte por propia mano, también. En el caso de Cuba está el caso de los árboles que caminan. Gente que, bueno, que termina trágicamente estrellada contra un árbol. Y así han habido innumerables casos. Así le pasó a Osvaldo Payán, así le pasó a Barbarroja, quien fuera ministro del Interior de ese país, el esposo de Marta Harnecker, la teórica esta, chilena, marxista. Así le pasó hasta a un cantante, a Polo Montañés, se le atravesó un árbol. Ay, qué lamentable accidente. En Rusia se está viendo otra vez el asunto con los oligarcas que están de forma súbita desapareciendo de forma muy extraña. Qué raro, ¿verdad? Chicos, ¿qué estará pasando? ¿Qué estará pasando? Vamos a verlo hoy en Fuera de Orden. Este programa es una presentación de Han Venezuela. Llevamos Venezuela a tu hogar. Octaedro Contenidos, la solución para tus redes sociales. Tuplata.com.be, tus envíos de USA a Venezuela. Patreon.com/DelaraF. Con tu apoyo nos ayudas a seguir. Fuera de Orden. Crónica de la desgracia nacional e internacional, plomería informativa, arqueología, paleontología, zoología, parasitología, infectología, coloproctología, gastroenterología, cardiología, toxicología, psiquiatría y medicina forense política. Gracias por estar de vuelta como todos los días. Les saluda Daniel Lara Farías. De lunes a viernes estrenamos Fuera de Orden a las 8 de la noche y sábados y domingos a las 12 del mediodía, siempre hora de Venezuela, siempre aquí en mi canal YouTube. Activa las notificaciones y suscríbete para que todos los contenidos que estrenamos en este canal, Daniel Lara Farías Presenta, lleguen a ti. Y todos esos contenidos son posibles gracias al apoyo que recibimos a través de nuestra cuenta en Patreon. Esta es la forma de apoyar, patreon.com/DelaraF. Nuestro trabajo se financia con el aporte que recibimos a través de Patreon, patreon.com/DelaraF. Es tu apoyo el que nos ayuda a seguir creando contenidos para todos. Y seguimos de lunes a lunes mientras el cuerpo aguante. Resulta ser que el poder de Putin y el poder en Rusia después de la caída de la Unión Soviética se ha acumulado o se ha blindado con la existencia de unos oligarcas, es decir, de unos empresarios que se hicieron muchos de ellos con riqueza súbita al adquirir propiedades del Estado dejadas en sus manos para ser administradas y que por supuesto los llevaron a ellos a ser unos grandes potentados. Y siendo unos grandes potentados, dicha riqueza fue puesta al servicio del proyecto político de Putin, quien los tiene como anillo de seguridad, como defensores y como agentes para penetrar en Occidente a través de la compra de empresas o a través de la venta de productos y servicios. Fundamentalmente del gas, pero también de cientos de negocios distintos. Por ejemplo, las redes de supermercados.
Automercados Díaz en España son propiedad de un ruso. Clubes de fútbol. Bueno, hay un poco de clubes de fútbol en manos de oligarcas rusos. Medios de comunicación, etc. Todo esto, obviamente, hace que sea imposible hablar del régimen de Putin sin verificar la existencia de esa claque, de ese entorno, de esa proliferación de oligarcas a su alrededor que responden a sus designios y que además de eso alimentan económicamente las actuaciones de su régimen. Porque como ustedes saben, para sostenerse en el poder durante 20 años hace falta billete. Y billete bien repartido para que los beneficiarios de ese reparto a su vez sostengan la permanencia de ese régimen. Esa es la historia en la gran mayoría de los regímenes de este tipo, de estos regímenes criminales modernos, donde la corrupción es el principal pegamento. El pegamento que une a las castas militares con las castas políticas y las castas empresariales es la corrupción. El reparto de prebendas, el reparto de negocios, el pago de coimas, de sobornos, las cuentas en paraísos fiscales, los negocios para a través de ellos financiar la actividad política. Y además de eso, para financiar la propia vida personal de los gobernantes, para pagarle a las amantes, para mantener a los hijos, para tener a la familia contenta. Todo ese tipo de cosas, nosotros en Venezuela sabemos lo que significa y sabemos cómo lo han hecho. Porque es algo a lo cual de alguna u otra manera estamos habituados. Sin embargo, el tema es que a partir del momento en que se desata la invasión contra Ucrania, a estos oligarcas se les exige que se posicionen contra Putin. Y como no lo hacen, los terminan sancionando, los terminan confiscando y terminan perdiendo sus propiedades fuera de Rusia y teniendo confiscadas también sus cuentas y sus activos fuera de su territorio. Eso, por supuesto, causa un gravísimo daño, pero también, y esto también está perfectamente claro, también causa algo, que después que tú te haces millonario, tú no quieres volver a ser pobre. Después que tú tienes ese realero y que has logrado conquistar el poder, porque el testaferro tiene dos caras. El hombre de poder tiene un testaferro para que le guarde el dinero, pero el testaferro, el que tiene dinero, a veces tiene en el poder a su testaferro para manejar el poder. Es decir, yo tengo los reales, pero no gobierno. Yo tengo un testaferro que gobierna mi nombre. Eso también ocurre muchísimo. Y de alguna manera, eso causa una contradicción interna básica. Si este tipo que está en el poder, gracias a su presencia en el poder, yo me he logrado enriquecer, yo quiero conservar mi riqueza. Si este tipo hace cosas que vayan en contra de mis intereses, va a llegar el momento en que yo voy a buscar sustituirlo y poner otro que me ayude a continuar siendo quien yo soy. Ese tipo de cosas genera que dentro de ese sistema criminal la confianza sea frágil. Porque el tipo del poder no va a confiar nunca plenamente en el oligarca y el oligarca no va a confiar nunca plenamente en el hombre del poder. La ecuación está hecha para que los actores tiendan a la traición en algún momento. Y por eso es que se terminan cayendo. Por eso es que es un juego tan peligroso. Ese tipo de cosas nos queda perfectamente claro en este momento cuando vemos lo que está ocurriendo con las extrañas muertes de oligarcas rusos. Muertes que se parecen mucho. Número uno, porque son unos oligarcas asociados a Putin. Número dos, por el estilo. Y número tres, por el misterio alrededor. Ya van 6. Y es tan llamativo lo que se está viendo que me parece importante revisarlo. Porque no sabemos si es un trabajo interno o es un trabajo externo. ¿Quién está haciendo todas estas cosas? ¿Son casuales estas muertes? ¿O hay algo que está actuando detrás para que estos personajes sean eliminados uno por uno? Vamos a ver qué encontró el Moreno Cabeza, nuestro productor, en esta investigación. Fíjense bien. El más reciente caso, miren este personaje. Se le ve joven, se le ve sano, se le ve firme, se le ve bien vestido, se le ve elegante, sonreído. ¿Quién es él? Él es Alexander Subotin. Fue gerente principal de la compañía energética rusa Lukoil. Este señor, catalogado como oligarca pro Putin, es el
último caso de varios personajes oligarcas que mueren de forma sospechosa en medio de la invasión rusa de Ucrania. Podríamos llamarlos putigarcas, quizás. Este putigarca fue encontrado su cuerpo en el sótano de la casa de un chamán. Miren, escuchen este cuento. Escuchen este cuento. Este es el cuento de la historia oficial. Fíjate lo que dicen, que el señor fue encontrado en la casa de un chamán, de un brujo, pues, en la ciudad de Mytichi, que se encuentra al noreste de la capital, Moscú, y eso ocurrió el pasado domingo, y que supuestamente la causa de la muerte sería un ataque al corazón. Se abre la investigación y ¿qué es lo que trasciende? Lo que trasciende es que este sujeto fue a la casa del brujo porque estaba en un estado de intoxicación alcohólica y de drogas, es decir, estaba drogado y rascado. Se echó una pea y el señor, al echarse esa pea, en vez de ir a un hospital, fue a casa de un brujo. Eso es lo que nos dice la versión oficial rusa. Y el señor se fue a la casa de este brujo, donde lo metieron en una habitación en la cual se hacen rituales vudú jamaiquinos. Es decir, el tipo fue para que le curaran la rasca con vudú. Y lamentablemente el tipo, según la versión oficial rusa, en esa sesión de vudú, bueno, parece que se asustó y le dio un infarto. Pero no. Parece ser que lo que ocurrió fue que al señor lo envenenaron. Pero no a propósito, sino por accidente. Porque el brujo, para curarlo de la resaca, le dio un brebaje que incluía veneno de sapo. Es interesante que haya sido veneno de sapo, porque dice el viejo adagio, ¿qué culpa tiene la estaca si el sapo salta y se ensarta? Bueno, parece ser que el sapo lo mató un sapo. Qué truculento esto, ¿eh? Qué truculento. Pero todas las muertes tienen el mismo detalle de truculencia. Fíjense ustedes. Subotin es el último de los putigarcas que han resultado fallecidos en extrañas circunstancias. Y eso ocurre desde que en febrero empezó la invasión. Es decir, empezaron estas epidemias de putigarcas fallecidos a raíz de la invasión a Ucrania. Algunos habían sido ya objeto de sanciones y otros se habían manifestado contra la guerra. Pero vamos a ver uno por uno. Sergei Protosenya había sido directivo en otra empresa energética. Siempre el tema de las energéticas, que son las empresas principales con las cuales se está presionando a Europa. Es decir, son susceptibles de ponerse del lado de Europa. Porque son los que tienen que cerrar el flujo de gas. Son los que tienen que cobrar. Y los tipos les pasan estas cosas. La empresa energética rusa Novatek era dirigida por el señor Sergei Protosenya. ¿Y qué pasó con él? El señor se encontraba en España, en una casa en Lloret de Mar, en Gerona, y lo encontraron ahorcado en el jardín de la casa que estaba alquilada. Eso fue ahorita, el 22 de abril. Pero además encontraron también los cuerpos de su esposa y de su hija, quien perdieron la vida heridas con arma blanca. O sea, el tipo acabó con la vida de las hijas y después acabó con su vida. Pero un día antes, Vladislav Abayev, presidente del banco Gazprombank, es decir, del banco dependiente de la empresa gasífera rusa Gazprom, lo encontraron su cuerpo en su apartamento en Moscú, igualito. Fallecido él, fallecida la esposa y fallecida la hija. Y los investigadores creen que le disparó a su familia y después se suicidó. Dicen esto porque la casa estaba cerrada por dentro. Pero por supuesto, ¿quién lo dice? Lo dicen las mismas autoridades rusas. Ya tú sabes a quién creerle o no. Luego tienes el caso del director general adjunto de Gazprom, del Centro de Asentamiento Unificado para la Seguridad Corporativa. Es decir, lo que llaman en Venezuela el CCP,
control de pérdida, ¿será? Este señor es Alexander Tyryakov. A esto lo encontraron en su casa de campo en San Petersburgo. Bueno, parece ser que también le dio un infarto ruso. Además de esto, tienes el caso de Vasily Melnikov, que trabajaba para la firma médica MedStorm. Este igualito. Apareció muerto en su apartamento junto con su esposa y sus 2 hijos en un aparente homicidio-suicidio. Qué raro, ¿no? Pero hay un medio de comunicación sugiere que pudo haber tenido una confrontación con un ex socio comercial. ¿Quién sería ese ex socio? Putin. No te digo yo. No te digo yo. Ese cuento y no se cree. Ese cuento y no se cree. Y todavía hay quienes le creen a Putin. Sigan en eso anotándose con la propaganda de guerra de Putin, ¿saben? Que cuando se les ocurra llevarle la contraria, bueno, le van a dar bebedizo de sapo. Le van a decir, pásale la lengua a este sapo. Y ¡ras! Adiós, luz que te apagaste. A quien no se le puede decir adiós, luz que te apagaste es a los productos venezolanos que tanto nos gustan. Porque si nosotros estamos en Europa, en donde sea el pueblito más recóndito de Europa donde usted esté, allí usted puede hacer llegar los productos venezolanos. Su harina para las arepas, su harina para las cachapas, su diablito, su chuchería. Todos esos productos que nos atraen la nostalgia están en Han Venezuela. En su página web hanvenezuela.com puedes ver todo lo que hay en disposición. En su cuenta en Instagram ves cosas maravillosas, @hanvenezuela. Han Venezuela, en toda Europa, lleva Venezuela a tu hogar. Para manejar tus redes sociales, no caigas en manos de improvisados, porque si tú haces bien tu trabajo en cualquier área en la que estés, tienes que buscar para manejar tus redes sociales a los que saben hacer su trabajo en su área, que son las redes sociales. Octaedro Contenidos es la gente para manejar todo lo que tu negocio requiere en redes sociales. Proyectarte como es Octaedro Contenidos. Son las soluciones en contenidos digitales. Y para lo que se refiere a tus compras en los Estados Unidos y llevarlas a Venezuela, tuplata.com.be es la solución. No caigas en manos de esos estafadores. Como dicen que tú haces un esfuerzo para comprarte un celular en los Estados Unidos o para comprarte cualquier cosa en los Estados Unidos y después que haces el esfuerzo para comprarlo, lo dejas en manos de improvisados que te cobran un dineral, que después que te cobran se desaparecen. Se desaparece el producto, no te responden, no te pagan la indemnización y de paso hasta te borran, te bloquean de las redes sociales y todo eso. Eso no pasa con tuplata.com.be. Tuplata.com.be, tus compras en Estados Unidos y su llegada a Venezuela en las manos más seguras. Ahora me pregunto yo, estos tipos, chicos, estos oligarcas rusos, no se dan cuenta de que tienen, al asociarse con Putin, el problema básico de los riesgos que se corren. Porque entrar en la mafia, esta gente parece que no vieron El Padrino, no vieron Goodfellas, no vieron Los Sopranos. Después que entran en la mafia no se puede salir. Se sale solamente de 2 maneras. Con la braguita naranja o con el flu de caoba. No sabe lo que es el flu de caoba, yo se lo puedo explicar. ¿Quién es el aserradero? ¿Qué dicen? Fíjate este caso. Vamos a ver este caso particular, espantoso por cierto, de el oligarca ruso que acaba con su vida allí en España. Fíjense este reporte, bien interesante. Vamos a escucharlo. En España, la policía investiga la muerte el pasado martes en extrañas circunstancias de un oligarca ruso y su familia que pasaban las vacaciones en su casa de Lloret de Mar. Sergei Protosenia, de 55 años, tenía una fortuna cercana a los 500 millones de dólares y era uno de los máximos responsables de la importante empresa petrolera y de gas Novatek. Apareció ahorcado en el jardín de la casa mientras que su mujer Natalia y su hija María fueron apuñaladas. Su otro hijo, Fedor, alertó a la policía tras múltiples e infructuosas llamadas telefónicas a su familia. Alertando que hacía horas que no sabía nada de su madre. Esa llamada se produce desde Francia
y a través de esa llamada que da unos ciertos indicios sobre una posible situación urgente y grave, pues policía local y Mossos d'Esquadra se acercan al domicilio, pueden ver desde el exterior el cuerpo de una persona colgada desde uno de los balcones de la casa. Al detectar esta situación entran en la misma y al entrar en el interior del domicilio pues pueden ver en una de las habitaciones el cuerpo de dos mujeres con claros signos de violencia tapados con una manta. Protosenia no dejó una nota de suicidio ni se encontraron huellas dactilares en las armas utilizadas para el crimen. Tampoco había manchas de sangre en su cuerpo. De momento la investigación se encuentra bajo secreto de sumario. La muerte del oligarca es el cuarto fallecimiento misterioso de ejecutivos de empresas de gas vinculados al círculo íntimo del presidente ruso Vladimir Putin. Solo unos días antes, el cuerpo de Vladislav Avayev, que fue presidente de Gazprombank y funcionario del Kremlin, fue encontrado en su ático en Moscú junto a su esposa en otro aparente asesinato-suicidio. En febrero, los cuerpos de los altos ejecutivos de Gazprom, Alexander Tyulakov y Leonid Shulman, fueron encontrados en sus apartamentos de lujo en una urbanización cerca de San Petersburgo. Es raro, ¿verdad? No dejó nota de suicidio. Aparecen su esposa y sus hijas con signos de apuñalamiento, pero él no tenía sangre en ninguna parte. ¿Ustedes se acuerdan de la muerte de Nisman? ¿No se les parece? Sí, ¿verdad? Estas son las cosas. Estas son las cosas que me alejan de ti. Lamentablemente, en medio de esta situación, tenemos que darnos cuenta de que pareciera que en el caso ruso todavía quedan barbaridades por ver. Cuando uno se da cuenta de las cosas de las que son capaces estos dictadores por mantener el poder, puede imaginarse todo lo que le puede haber ocurrido a esta gente. Y de verdad que pensar a estas alturas que estas muertes son meros accidentes o coincidencias, bueno, hay que ser bien pendejo a estas alturas, ¿sabes? Hay que ser bien pendejo a estas alturas. ¿Por qué razón este señor Putin ha decidido eliminar a estos personajes? O vamos a voltear el argumento. No fue Putin, fue un enemigo de Putin. Es decir, hay alguien actuando subrepticiamente para eliminarle los amigos más cercanos a Putin. ¿Quién será? Sin embargo, si eso fuese así, ¿por qué Putin lo oculta? ¿Por qué el esfuerzo de las autoridades rusas por decir que no, que son muertes naturales o suicidios? O inventarse el veneno del sapo. Si hubiese sido enemigos de Rusia, ellos estarían haciendo lo contrario. Estarían mostrando la evidencia de que fueron víctimas de enemigos externos. Pero muy por el contrario, lo que están demostrando es que no, fue una muerte natural. Él estaba deprimido. Y como eso que tú te vas de vacaciones, estas son las cosas que uno no entiende. Estas son las cosas que uno no entiende. Bueno, ellos verán cómo demonios hacen para explicar todas las barbaridades que están haciendo. Porque a todas estas, las barbaridades que están ocurriendo, ahí tú te das cuenta, si son capaces de hacerle eso a sus más cercanos, ¿qué no serán capaces de hacerle a los que ven como enemigos? Eso es algo digno de revisar. Eso es algo digno de revisar. Por supuesto, lo que se está viviendo aquí en Europa, ni les cuento, con los temores que haya una escalada. Ya lo que en efecto se pensaba y se analizaba, y que yo les había indicado acá, ¿no? Repitiendo lo que le había leído a varios expertos en el área, que el mundo se equivocó al pensar que Putin buscaba una guerra rápida, que lo que en realidad buscaba era una desestabilización permanente, caótica, porque en medio de ese caos es donde logra mayores beneficios. Parece ser que es lo que está ocurriendo. Además de eso, ya se da como por cosa hecha, ya lo están diciendo por todos los medios de una u otra manera, que Ucrania va a terminar como Corea o como la Alemania después de la Segunda Guerra, dividida. Y que va a haber una parte de Ucrania en manos de la Unión Soviética, de Rusia, heredero de la Unión Soviética, y va a haber otra parte de Ucrania soberana.
como pasa con Corea, como pasó con Alemania. Y si vemos el ejemplo de Corea, la Corea soberana está en plenas condiciones. Y la Corea que está en manos del comunismo, ¿cómo está? Ya ustedes saben. Si ese va a ser el ejemplo, ya ustedes saben lo que le va a pasar a la parte de Ucrania que quede en manos de los rusos. Ya ustedes saben lo que les va a pasar. Es lamentable y triste. Y ese es el mundo lamentable y triste que estamos viviendo hoy. Gracias a todos por suscribirse y por activar sus notificaciones. Gracias a todos los que nos apoyan en Patreon para seguir creando estos contenidos. Su apoyo es más valioso de lo que ustedes creen. No se pierdan de la que no te acuerdas de hoy. Las pastillas de memoria de ayer, bueno, si no las han visto, vayan a verlas. Y por supuesto, seguiremos teniendo contenido. Recuerden que estamos de lunes a viernes. De lunes a viernes a las 8 de la noche. Sábado y domingos estamos a las 12 del mediodía. Siempre en hora de Venezuela y siempre aquí en nuestro canal Daniel Lara Farías Presenta. Gracias a todos por habernos acompañado. Hasta mañana. Este programa fue presentado por Han Venezuela. Llevamos Venezuela a tu hogar. Octaedro Contenidos, la solución para tus redes sociales. Tuplata.com.be, tus envíos de USA a Venezuela. Patreon.com/DelaraF. Con tu apoyo nos ayudas a seguir.